La cultura huancarani era conocida también con otros nombres. Entre estos, los que más destacan son la cultura Belén o la cultura de los Tumozos. Cada uno de estos nombres está ligado a una característica del desarrollo de esta cultura, aunque luego de un tiempo de su descubrimiento se oficializó como cultura huancarani. La cultura huancarani es una cultura arqueológica que se encuentra desarrollado en el norte del lago Popó, en el actual departamento de Oruro, Bolivia, en una meseta a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Tuvo el periodo formativo andino entre el 2500 a.C. y el 2000 después de Cristo. Se caracterizó por la construcción de aldeas en montículos artificiales con sus características viviendas de planta circular. También es conocida por su sistema económico basado principalmente en las tareas de pastoreo de camellos, situación que los llevó probablemente a considerar a la llama como una deidad, creencia que fue plasmada en la cultura lítica de camélidos. Huancarani consta de un montículo que tiene un diámetro de 75 metros sobre el cual se alcanza a centenar de casas. Estas en su mayoría de la planta circular son cimientos de piedra y muros de barro. Algunos de estos montículos, como Quellacollu, están situados por cimientos de piedra. Esta cultura conocía y practicaba la fundición de cobre y usaba la obsidiana para fabricar puntas y flechas, obtenidas de las centeras de la ceramita. Las esculturas líticas, representadas mediante cabezas calvas de piedra, tienen tres tipos de tallado: una naturalista, cuyos rasgos no son tan definidos; la segunda es de geométrico, con una mejor elaboración en sus formas; y una tercera, que es abstracta, que pierde su dimensión en el hocico de la llama. Era el animal más representado por esta cultura, debido a todos los beneficios que les daba. Pero también se encuentran otras especies como los pumas, lagartos y la taruca, una especie de venado andino extinguido en nuestros días. Se calcula que la etapa superior de Huancarani aconteció en las primeras centurias de la era cristiana, y su eclipsamiento total ocurrió bajo el dominio de Tiwanaku. Tenían un clima seco y frío, existen pocas lluvias y con bajas temperaturas. La temperatura en la reunión es de 18,9 grados, a temperatura de invierno es de -6 grados y lo más alto es de 21,7 grados. Era transmitir conceptos a través de lo que realizaban como pastoreo de animales y de cómo cultivar. No tenían una educación formal. Los habitantes de la cultura eran nómadas, en lo que la educación tenía que ser oral y práctica. Para las habilidades se tenía que transmitir en general, de generación en generación. Esta cultura conocía y practicaba la fundición de cobre y usaba la obsidiana para fabricar puntas y flechas obtenidas de las canteras de Ceremita. Los antiguos habitantes de esta cultura practicaron deformaciones craneales de carácter tubular por medio de dos tablas al cual los niños eran atados. Esta deformación se caracterizaba por tener el hueso craneal hacia atrás y la deformación anular con anillos metálicos atados a las cabezas de los niños, teniendo el hueso cráneo hacia arriba. En la cultura huancarani usaban prendas carnavaleras debido a la migración que hacían en su vestimenta. La vestimenta de los hombres se basaba en el sombrero de cuero hecho de animales, el poncho y el pantalón hecho a base de la lana de la llama, también las abarcas hechos a base de cuero. La vestimenta de las mujeres se basaba en el sombrero hecho de cuero de animales, la manta y la pollera hechos con la lana de la vicuña, también las abarcas hechas de cuero. Conocían la función del cobre por medio de huarias, que son hornos de barro que funcionaban con el viento.
y que se colocaban en lugares propicios. Usaban hojas de cuarcita y heliobasalto procedentes de las canteras de Queremita, que son instrumentos de labranza. La cultura huancarani se dedicó principalmente a la agricultura mediante sembradillos de quinoa, cañagua, gran variedad de tubérculos como la papa lisa y la oca. Gracias a esta cultivación podemos llegar a ver alimentos semisaludables que existen en la cultura huancarani. Entre los animales que más representa esta cultura está la llama, debido a todos los beneficios que podía aportar a su existencia. También se pueden encontrar algunas otras especies como los lagartos, la taruca, que era una especie de venado andino ya extinto en la época actual, y finalmente los pumas. Los animales nativos de esta cultura son los camélidos. Podemos mencionar como la llama, la alpaca y la vicuña. Además, se puede mencionar en esta última especie que se encuentra en peligro de extinción. Las condiciones de esta cultura permitieron domesticar a la llama y a la alpaca y a la vicuña. Estas tres especies pertenecen a los mamíferos que son vivíparos y su hábitat se llega a extender a lo largo de la cordillera de los Andes de Bolivia. En esta cultura los domésticos pueden llegar a vivir en lugares de gran altura, como de 4.500 metros sobre el nivel del mar, como en lugares de menor altura, como en los valles. Incluso pueden sobrevivir en los climas extremos. La alimentación era consumo de distintos tipos de pasto, ya que sean blandos, semiduros y duros. Además de también comen plantas acuáticas como el tora. La cerámica es lisa, pulida, espátula y muy fina. Son características de la cultura huancarani. Una serie de esculturas en piedra que representan cabezas de auquenidos en una espiga que al parecer permitía empotrarlas en el suelo para poder realizar las piedras donde ellos ponían hacer sus moldes tipo una cabeza de llama. En la cultura huancarani su economía se basaba en agricultura, en la cosecha de papa, quinoa, cañagua y otros. También en la ganadería, en el pasteo de llamas, vicuñas, alpacas y para su consumo. Los idiomas utilizados era el puquina, casi extinto en el siglo XVI, y de que el sol queda el vocabulario recogido por Franciscano Jerónimo Ore, el uruquilla, hablado por los uruchipayas, y el jaque proto-aymara. Esta cultura también era conocida con otros nombres, como Belén o también llamada la cultura de los tumuzos. Estas eran en su mayoría de planta circular, con cimientos de piedra y muros de barro. Algunos de estos montículos con el Quellacoyu están circundados por cimientos de piedra. Esta cultura conocía y practicaba la fundición de cobre. Usaba la obsidiana para fabricar puntas de flechas obtenidas de las canteras de Queremita. Los antiguos habitantes de esta cultura practicaron deformaciones craneales de carácter tubular por medio de dos tablas, al cual los mineros eran... Los antiguos habitantes de esta cultura practicaron deformaciones craneales de carácter tubular por medio de dos tablas a los cuales los niños eran atados. El Museo Antropológico de Oruro alberga una variedad de piezas arqueológicas de la cultura huancarani, chipaya y entre otras. Los cráneos se encuentran en el museo, corresponden a la cultura huancarani y las piezas fueron encontradas a fines de la década de los 70 del siglo pasado.
por el sector de Quijiquilla, a 20 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Oruro. La llama era el animal más representado por esta cultura, debido a todos los beneficios que les daba. Por tal razón, la llama fue ritualizada y representada en piedra.